Una de las cosas que yo he estado meditando mucho estos días es acerca, y bueno, sobre todo fue por algo que pasó en mi vida, y que me di cuenta que empecé a analizar algunas cosas de mi vida en el pasado. Yo me daba cuenta que siempre que desobedecía, siempre me iba como en feria, ¿no? Y la verdad es que no sé ustedes, pero inclusive antes de venir a Cristo, cuando me desobedecí a mis papás, pues siempre me iba mal, de alguna manera, no sé por qué, pero yo veía que a algunos les salían bien las cosas, pero a mí no me salían bien las cosas. Y doy gracias a Dios por eso, porque si de alguna manera Dios me, como que me traía a través del amor de mis padres, me estaba protegiendo, porque aunque ustedes no lo quieran creer, aunque en este mundo y en esta sociedad, inclusive a partir del siglo XX, están prohibiendo que la disciplina física para los chicos, créanme que se ha perdido eso y es triste, porque la verdad es que ahora que no se da esa disciplina, y hay países que lo experimentaron. En 1974 en Estados Unidos empezó a surgir ahí esa idea de que no debían disciplinar a los chicos con vara. Y una de las cosas que pasó fue de que están viviendo una de las sociedades más torcidas desde todo su tiempo. Nunca como antes en Estados Unidos están viviendo una depravación. Y como somos bien copiones, y todo baja de Estados Unidos o de Europa, pues por acá también le estamos dando igual, si no es que hasta más recio, en serio. Porque por lo menos allá tienen el evangelio, y aquí la verdad es que es muy doctrinas muy chuecas las que luego de repente en este lugar del planeta se hacen, ¿no? En general en Hispanoamérica, porque no respetan lo que la palabra de Dios dice. Y pensando en eso, recordé alguna ocasión cuando un hermano me decía, nos exponía acerca de una reunión de padres de familia, y el hermano nos convocaba y nos empezaba a explicar algunas cosas que me parecieron muy interesantes. Él decía que precisamente en Estados Unidos habían hecho un experimento donde ponían un lugar, una escuela rural, donde estaba el edificio de la construcción de madera, y ahí tomaban clases los niños. Pero en la periferia del terreno que tenía la escuela, no tenían ninguna barda, no tenían ninguna malla, no había ningún límite donde los chicos pudiesen estar jugando. Entonces dice que cuando los niños salían a recreo o estar haciendo, pues jugar y ese tipo de cosas, los chicos experimentaban como que temor y no se podían ni siquiera bajar de la banqueta porque se querían quedar en los pasillos de la construcción, porque les daba miedo bajarse, porque no había nada que los delimitara. Y créanmelo que la falta de autoridad en una vida normalmente crea mucho miedo en el corazón de los chicos. Yo no sé si ustedes alguna vez, a los que han crecido sin padres, podrán entender lo que les estoy diciendo. Pero yo no sé ustedes, yo cuando mi padre se fue, cuando yo tenía como 14 años, yo la verdad, mis hermanos se burlaban de mí porque yo dormía con un bat de béisbol de aluminio al lado de mi cama. Y cuando cualquier ruidito que había, yo salía con el bat gritando, pero yo gritaba y decían mis hermanos, es que qué valiente eres. No, era pánico. Yo estaba gritando con el bat así, ¿me estoy explicando? Era por miedo, tenía miedo que fueran a hacerle algo a mis hermanas, o fueran a robar la casa. Estaba yo ahí solo y tenía yo un miedo impresionante, porque a la cabeza la autoridad ya se había ido de mi casa. Y saben una cosa, que antes de venir a Cristo todos venimos así como ahora sí que deschavetados, y en la forma en que no tenemos una cabeza que lidere realmente nuestras acciones cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Fíjense, es bien interesante porque Satanás, una de las artimañas que ha utilizado es precisamente hablar mal de la autoridad. Como que Satanás no quiso conformarse a ser el querubín protector que Dios le había puesto porque después de Dios están los querubines, y Satanás era un querubín, era lo más cercano, lo más llegado a Dios, pero no se conformó con ser un querubín. ¿Y sabe dónde comienza la rebeldía de nuestro corazón? Cuando no queremos aceptar la autoridad de nuestras vidas. Miren, vámonos por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 3, por favor. Ya lo hemos visto, pero quiero darle una repasada porque
Porque si no queda claro esto, no vamos a entender todo lo que vamos a estar viendo esta tarde. Y olvídense del pollo, porque aquí nos echamos 2 horas ahorita. No, no es cierto. Prometo que sea menos. No llegamos. 1 hora 59 minutos nomás. No más, no menos. No más, no menos. Miren, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 3, versículo 2. Perdón, vamos a darlo completito hasta el 6, 7, vamos a ver, para que lo entendamos bien. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, Satanás les dijo una verdad o una mentira a la mujer. Le dijo, combinó algunas cosas ahí, pero realmente fue una combinación entre verdades y mentiras. Porque el peor engaño de Satanás es mezclar verdades con mentiras. ¿Me voy explicando? Por supuesto que en esta parte de acá no está hablando de absolutamente de nada, obviamente nada que sea verdadero, todo fue mentira. Porque dice, fíjense cómo dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Dios dijo que iban a morir y la serpiente dijo, no morirás. ¿Quién mintió? La serpiente. Pues Satanás. ¿Me voy explicando? Porque lo que empieza a hacer Satanás es que nos empieza a vender la mentira de poder vivir sin ninguna autoridad. Y entonces la primera estrategia que utiliza es minimizar las consecuencias del pecado. ¿De acuerdo? Cuando minimiza las consecuencias del pecado, como que entonces nos parece que eso que está mal, eso que debe de ser desechado, nos parece entonces que ya no es tan desagradable y lo empezamos a masticar. ¿De acuerdo? Es como cuando, por ejemplo, las ideologías de género no van a ir prosperando, de hecho van en declive, pero ya la idea ya permeó dentro de la sociedad. Ya algunas personas en su mente ya empiezan a ser permisivas en esos conceptos de lo que es un hombre y lo que es una mujer, y ahora, socialmente hablando, ya empieza a permear esa manera de pensar. Tan es así que inclusive nuestro lenguaje comienza a empezar a transformarse de esa manera de hablar. Por ejemplo, ya no se dice presidente, para decir la señora presidente, porque presidente es correcto, aunque sea masculino o femenino, ahora se le dice señora presidenta, y está mal dicho, porque debe ser mujer, la señora presidente, porque es quien preside, es el ente que ejecuta una acción. ¿Me voy explicando? Pero ahora ya le dice presidenta. Ya esas reglas gramaticales comienzan a ceder y empiezan a entrar, a infiltrarse en la cultura, y así de manera sutil, es como nuestro lenguaje comienza a irse deformando de esa manera. Obsérvenlo y verán, poco a poquito va a ir absorbiendo cada vez más cosas. Pero esa es la sutileza que Satanás utiliza. Decir, oye, no te vas a morir, no pasa nada. No pasa nada, hombre. ¿Sale? Primera mentira, lo que busca es el despropósito, hablar mal de Dios, busca el despropósito, y luego a continuación dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí, ciertamente iban a ser abiertos sus ojos, y se abrieron sus ojos. Pero algo que les engañó es diciendo, el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, y sabiendo el bien y el mal. Es decir, la mentira es, tú como ya vas a ser como Dios, tú vas a establecer lo que está bien y lo que está mal. Esa es la mentira. Y de repente, hermanos, nosotros como que de nuestra manera, vamos a decirlo así, de nuestra manera secular, nuestra manera cotidiana de proceder y de hablar y de conducirnos, nosotros de repente como que tenemos una estructura de moralidad, es decir, tenemos como una ética moral que que dice lo que está bien o lo que está mal, pero muchas de esas estructuras, vamos a decir, morales, muchas de ellas ni siquiera cuentan con un aval de lo que dice la palabra de Dios, porque ya Dios, desde hace tiempo, de generaciones anteriores, ya ha sido desechado.
Adán y Eva, para que me entiendan. Y a nosotros nos ha ido mejor. Desde entonces ha sido desechado ese concepto del bien y el mal. Ahora, lo que está bien y mal parece ser que lo define lo que la mayoría piense. ¿Sí o no? Es más, si la mayoría no, porque ahora le llaman sociedad, y lo que la mayoría de la sociedad piense, aunque ésta no conte con el aval o el respaldo de la palabra de Dios, parece que lo que simplemente por lo que diga la mayoría está bien hecho, y eso no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios, porque no es la sociedad, no es la mayoría quien establece lo que está bien o mal, sino es Dios. Él es el parámetro, Él es la esencia del bien. Y Él es el único que puede definir lo que está bien y lo que está mal, ¿de acuerdo? Pero como desechamos a Dios de nuestra sociedad, dentro de la cultura del mundo, este punto ha sido culminante, porque lo que ha estado pasando hasta ahora y en este tiempo sobre todo, es que ya no se nombra ni siquiera a Dios. Tú puedes ser Dios. Ahora, antes por lo menos pensaban en ser igual a Dios, o tenerle el mismo nivel de autoridad que Dios mismo. Ahora fíjense, por andar diciéndole a los perros perrijos y a los gatos gatijos, ahora ya salieron los Terians. Para que le sigan diciendo a los perros hijos. Y a los gatos les digan gatijos. Ya están los Terians. Y sigan, ¿cómo empieza a permear esa ideología? ¿No? Y empiezan a tener esas cosas que parecen absurdas, ilógicas y eso. De alguna manera la gente empieza a permear ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer es imagen de Dios, y los animales son criaturas que están sujetos a lo que Dios dice. Todos, pero también al hombre. Por eso lo puso abajo la tutela del hombre. No son iguales en ese sentido. Eso es lo que hay que contrastar. ¿De acuerdo? Y fíjense, dice la palabra de Dios más adelante, versículo 6, fíjate. Cuando ya compró la idea Eva de esta mentira, fíjense cuál fue la manera en que ella decide lo que está bien y lo que está mal, porque ya como Dios ya lo hizo a un lado, ella va a empezar a tomar decisiones por su cuenta. Y fíjense cuál es el criterio que ella utilizó para tomar la decisión. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzarse a la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue el factor que determinó la decisión de la mujer de tomar el fruto? Su codición. Que era agradable, dice. ¿Cuántas decisiones en tu vida no has tomado que te han parecido agradables de bote pronto? Y dicen, no, pues la verdad está bien bueno, está bien chula, en lo que ustedes quieran y mandes, y van y se comen eso que está prohibido. Esas cosas que están mal. ¿Por qué? Porque no decidieron en función de principios y preceptos. Están tomando decisiones en función de lo que emocionalmente puede sentirnos agradable. Y eso ha sido el grave error que hemos tenido durante toda la humanidad, que decidimos en función de lo que es agradable, decidimos en función de lo que la mayoría dice, porque además hay una necesidad de querer ser incluido en ese grupo social. No nos gusta estar solos, no sabemos estar solos. ¿A qué me refiero? A que si dice Dios no fornicarás, no matarás, no adulterarás, la palabra no es no. Y mucha gente hace concesiones y empieza a minimizar, porque dice, no, hombre, no pasa nada. Ahora pueden vivir en la unión libre y ese tipo de cosas. Pueden hacer cosas de ese tipo. Oye, una mentirita, ¿qué tanto es una mentira? Además, es una mentirita piadosa. Hermanos, no hay mentiritas chiquitas ni mentiritas grandotas. Todas son mentiras y van en contra de Dios, porque Dios es verdad. Y cuando tú dices mentiras, lo que estás haciendo es que vas en contra de Dios. Hermano, moralmente hablando, todas las decisiones que tú tomas, necesariamente estás contribuyendo al reino de las tinieblas o al reino de Dios. No hay términos medios cuando tomas una decisión que tiene connotaciones morales. ¿Me voy explicando? Esto es importante que lo podamos entender para entrar más adelante en el concepto. Dice más adelante, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí podemos entender que ya entró
en la mente y en el corazón del hombre, en su mente ya entró el pecado. Ya está gobernando el pecado. Ya no está gobernando Dios. Esa relación con Dios se ve trunca. Empezamos a llamar a lo malo bueno, a lo bueno malo. Empezamos a decidir no en función del precepto que Dios da, sino en función de lo que me gusta y me agrada a mí. ¿De acuerdo? Con eso en base, podemos ver que a partir de ese momento la naturaleza que era imagen de Dios empieza a tener una distorsión y se inclina. Dice la palabra de Dios en otra parte que el corazón del hombre está inclinado solamente al mal. De común siempre todos sus pensamientos son de continua solamente el mal. ¿Por qué? Porque todo lo que no parta de Dios, todas las cuestiones que nosotros decidamos sin considerar a Dios, estamos simple y llanamente haciendo las cosas como a nosotros se nos pegan la gana, y estamos diciendo: Dios, no te necesito, yo soy el Dios de mi propio destino y yo soy el centro de mi vida y tú no tienes nada que ver conmigo. Y eso ha sido lo que ha pasado. No sé, analiza tu vida y date cuenta que en muchas partes de tu vida nunca, en esa época de tu vida, nunca tomaste en cuenta a Dios. Siempre tomaste tus decisiones en función de lo que a ti te parecía mejor. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue, amigo? ¿Cómo te fue, amiga? Y ya ni me preguntes, dice. ¿Por qué? Porque todos lo hemos vivido, todos lo hemos sufrido. No hay ninguno aquí que sea menos que eso. Aquí ocurre una situación que, como ya lo hemos visto tantas veces, cuando nuestro corazón se inclina así, entonces lo único que está sucediendo es que cuando llega Dios y se muestra a través de su pueblo de Israel, lo que trata de hacer ver es como, a pesar de que Dios manda los 12 mandamientos de la ley, manda los 10 mandamientos de la ley de Dios, son 10 mandamientos básicos, ninguno de esos mandamientos que Dios mandó, ninguno los podemos cumplir, hermanos, cabalmente. Porque no solamente es no matar, también significa no te enojes con tu hermano, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 5, ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Eso significa que los mandamientos en sí, aunque deberíamos de seguirlos cabalmente, naturalmente por la inclinación de nuestro corazón, es poco menos que imposible, ¿de acuerdo? Ahora bien, aún con todo eso, por eso es que tuvo que venir Jesucristo, el Señor Jesucristo, para que no solamente muriera en la cruz del Calvario, no solamente pagara la deuda de nuestros pecados y Él da solución de justicia a toda esa deuda que teníamos, sino que inclusive nos infunde de su Santo Espíritu para que nosotros, con la naturaleza de los hijos de Dios y con un corazón que se transforma de carne, de piedra a uno de carne, nosotros adquirimos precisamente la capacidad de poder hacer la voluntad de Dios, porque antes, sin esos atributos que tenemos, es imposible. ¿De acuerdo? Yo sé que están durmiéndose, pero les voy a pedir que se paren de pie, porque sé que el calor está. Párense tantito de pie. Tantito, pónganse de pie, para que no se me duerman, porque ya veo que muchos ya se me durmieron. Bueno, pónganse de pie, los dos pies, pónganse los de dos pies, porque dice, tantito, estírense tantito, hermanos. Tómense tantita agua. ¿Sale? Ahora vuelves a sentar, por favor. Ahora sentaditos. Vamos a entrar a materia, estamos en la introducción, pero vamos a entrar en materia. ¿Sale? Con esto en mente, vámonos por favor a 1 de Corintios capítulo 10. Vamos a ver rápidamente, no vamos a detener mucho en todos los versículos, porque ya veo que ya te están durmiendo, pero sí es importante que veamos algunos. Dice 1 de Corintios capítulo 10, y vámonos del versículo 6 al versículo 13. Lo leo así yo y me van siguiendo, ¿sale?
O miren, para que no se me duerman, yo leo el primer versículo, después leen ustedes el segundo, y yo luego el tercero, y así nos vamos, ¿de acuerdo? Comenzamos desde el 6, comienzo yo, siguen ustedes y los intercalamos para que nos pongamos atención. Versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni hacéis idolatría como algunos de ellos según este se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tenemos al Señor como también algunos de ellos pecaron y perecieron por serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas nos acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han sido alcanzados los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, y no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Hasta ahí, hermanos, por el momento. Fíjense, estamos hablando de que una vez que nosotros hemos conocido la verdad que es Cristo, si tú y yo queremos permanecer del lado de Dios, porque déjame decirte que es importante esto, cuando nosotros por naturaleza estamos inclinados hacia el mal, lo que está sucediendo es que, y venimos y nos comparten el Evangelio de Cristo, lo creemos, recibimos a Cristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, nos bautizamos y salimos del agua, ya somos declarados de una nueva naturaleza, somos declarados hijos de Dios, ¿de acuerdo? Porque una de las características que tiene una persona que ha conocido a Cristo es que le obedece, es que le cree y en consecuencia le obedece. Por eso es tan importante no solamente que crean, que se arrepientan, que consideren que el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz no es suficiente eso. Si tú dices creer, pero no vives conforme a lo que Dios está diciendo, de alguna manera lo que está pasando es que la relación perdida por causa del pecado queda restaurada con Cristo, porque ahora decimos, yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no se trata de mis gustos, ya no se trata de mis preferencias, se trata de vivir para Él y por Él y con Él. ¿Verdad que amén? Y eso es lo más chido que te puede pasar. Porque déjame decirte que cuando no tienes a Dios, tú estás manejándote de manera en tinieblas. No tienes ni idea ni para dónde jalas. No sé si me explico. Hay cosas que tú crees que están bien y aparentemente te van saliendo bien porque no tienes consecuencias en el corto plazo ni en el mediano. Pero a largo plazo empiezas a pagar el precio y la factura te llega bien cara. Y yo creo que ya fue suficiente de lo que te pasó. No sé tú, pero yo ya me di cuenta que la verdad soy un fracaso en ese sentido y que yo no puedo establecer mis propios líneas de parámetros de lo que está bien o está mal. Yo tengo que abrazar a Cristo y hacer lo que Cristo me dice, ¿de acuerdo? Para que ahora entonces yo pueda vivir según el plan que Él tiene trazado para mi vida. Porque si lo haces a tus planes, creo que no te ha funcionado. Y si lo haces a los planes de Dios, te va a salir bien. Porque vas a hacerlo conforme a su voluntad. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Ahora, tú ya veniste a Cristo, ya te bautizaste, ya todo eso. Lo que está escrito aquí en 1 Corintios es el mismo apóstol Pablo que nos está diciendo que estas cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento fue para demostrar, número uno, que nosotros por nuestros propios medios no podemos alcanzar la perfección. Número 2, que solamente es a través de Cristo que tenemos vida eterna. Número 3, que aunque Él ya pagó nuestro pecado, todavía existe la naturaleza de pecado en nosotros y que necesitamos recibirlo como Señor y Salvador para poder restaurar el reino que se perdió en el Edén. El reino que se perdió en el Edén es Dios gobernando la tierra, gobernando a la raza humana. Y ahora cuando tú vienes a Cristo, tú restauras esta relación con Dios, donde tú eres un siervo y Dios es tu Señor. Dice, ¿se acuerdan que decían la palabra? Aquí en México decimos Señor y hablamos a cualquiera como se lo decía hace un momento Davicho, pero en otra época de nuestro país, para nombrar al Señor se le decía el amo.
El amo dice que esto, el amo dice aquello. Esa es la manera de poder decir, de manera a la mexicana, decir que Dios es el amo de absolutamente todo. Es nuestro amo, nuestro dueño, pues, para que me entiendan. Y si es nuestro dueño, Él va a hacer con nosotros lo que Él mejor considere. Y déjame decirte que los pensamientos de Dios son siempre para bien y no para mal. Entonces tú puedes confiar totalmente en Dios, en que lo que Él decida para tu vida va a ser para bien. Al final va a ser para bien. Tal vez no lo entiendas, porque todavía en nuestro corazón, aunque recibimos naturaleza de la nueva naturaleza de los hijos de Dios, todavía tenemos una naturaleza inclinada hacia el mal. Nos encanta el pecadito. ¿Sí me estoy explicando? Por eso necesitamos una nueva naturaleza. Para que esa naturaleza que Dios nos infunde es una naturaleza que nos da libertad. No tanto libertad para cantar, no tanto para saltar. La libertad a la que se refiere esta parte de la Escritura es que tú tengas la libertad para poder decidir lo bueno, porque antes no podías, eras esclavo del pecado. Por eso todos tus pensamientos serán de continuar solamente el mal. Ahora tienes el Espíritu de Dios, tienes su palabra para que te vayas alimentando y fortaleciendo para que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos así, no sé si con eso queda más claro. Ahora, ¿tú quieres permanecer? Tú quieres permanecer en esa relación con Dios, porque déjame decirte que aun con todo eso tú puedes decidir no seguir a Dios. Y los que han hecho eso, la verdad es que les ha ido peor, porque no valdría no haber que no lo hayan conocido. Y les va mucho peor. Y si no, yo sé que hay algunas personas de aquí que pudieron en algún momento, quisieron seguir a Dios, pero dijeron, no, amo más mi pecado, amo más a mi dueño, que soy yo mismo. Hicieron lo que se les pegó la regalada gana, aun cuando contradecían todo aquello que Dios les había dicho, y la verdad es que le fue mucho peor de lo que antes ya de por sí les iba mal. ¿Sí o no? Y lo digo también por experiencia, no crean que nomás le estoy aventando a ver quién le cae, yo primero la atrapo. Sí me estoy explicando, por eso lo estoy diciendo así, claramente, de plano, así lo digo. Porque no solamente estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios, también estoy hablando por mi propia experiencia, que lo que dice la palabra de Dios es verdad. ¿Quién dice amén? Amén. Amén, hermano. Dice entonces, vamos con el primero, versículo, si tú quieres permanecer, versículo 6, ¿qué dice? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como aquellos codiciaron. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, pasó durante 40 años en el desierto? ¿Y qué codiciaban? Cebollas. Allí, siendo esclavos, ven que el día que les llegara el pescado era como muy difícil. Los tenían muertos de hambre. Pero decían los pueros y los ajos y la cebolla, y empezaron a codiciar eso. Y no es que esté mal que de alguna manera se te antoje un buen caldo, pero lo que estaban haciendo ellos es que estaban valorando más eso y no estaban disfrutando de lo que estaba pasando en sus vidas. ¿Qué estaba pasando en sus vidas? Sí, estaban en el desierto, y tú ves en el desierto, ves pura arena, puro sol, calor de día infernal y en la noche mucho frío. Pero no era eso solamente. No hay criatura que pueda sobrevivir en el desierto sin agua, sin alimento. ¿Cómo te explicas? Y es a donde todas las civilizaciones, hasta mi patrón que es ateo, dice se quedan. Pues yo no sé cómo le hicieron los judíos para vagar durante el desierto 40 años, si no había agua y no había comida, y mantener un pueblo de más de 2 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque cuando caminaban de día estaba la nube protegiéndolos del sol, y de noche era fuego que los calentaba. Comida les caía del cielo y tenían agua, porque además el problema no es que no les diera agua, el problema es que no le pedían agua, reclamaban, murmuraban y empezaban a protestar contra Moisés, que era su líder, y contra Dios mismo, porque reclamándole a Moisés, que Moisés solamente estaba obedeciendo, en realidad no estaban contra Moisés, estaban contra Dios. Y ahí es el problema, que de repente no entendemos mucho acerca de estar rebelándonos contra la autoridad que Dios ha puesto. Es que tú no te rebelas contra la autoridad que Dios puso, tú te rebelas contra Dios mismo, porque no estás de acuerdo. Eso es interesante. Es interesante. Oye, pues es que no manches, este cuate se
contradice, es bien olvidadizo. No manches, hermano. Sí, ¿saben qué? Nada más que Dios sabe por qué nos puso así. ¿Se acuerdan de Isaac? Digo, de Israel, ya estoy como ya estoy confundiendo los nombres. Perdóname. ¿Se acuerdan de de Israel, de Jacob? ¿Se acuerdan que se fue a visitar a su tío? ¿No? Y vio a Raquel que le pasaba un restaurante y dijo, ¿sabes qué tengo que hacer para que yo me quede con ella? Dice, pues tienes que trabajar 7 años y entonces con esos 7 años que trabajes te voy a dar te vas a quedar con esta Raquel. Interesantemente, Raquel trabajó durante esos 7 años pensando y en su mente tener a Raquel. Y veía a Raquel yo que suspiraba, se les abría el pecho, el corazón, como que le latía 1000 por hora y dice, ay, va a ser mía. Y se iba bien contento y le metía durísimo a la chamba durante 7 años. Llegados los 7 años, llegó el día de la boda. El suegro le pone bien piba porque sabe que ese cuate, la verdad, devengaba muy bien lo que trabajaba. Era todo lo que tocaba, porque además había recibido la bendición de Dios. Y todo lo que hacía Jacob Israel, todo le bendecía a Dios. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Y qué le pasó la noche de bodas? Pues traicionado. Le salió la Lea. Ya me la cambiaste. Ya me la cambiaste. Hermanos, muchas veces así nos pasa a nosotros. A lo mejor los líderes que estamos aquí somos sus Leas. Pero hay que seguir trabajando por las Raqueles. Porque Dios necesita trabajar en nuestro corazón. Y a veces no lo pensamos así. Dios sabe perfectamente bien cómo es nuestro corazón. Y Dios sabe perfectamente bien qué tipo de líder necesitas en tu vida. Pero no lo quieres aceptar. Ahí te vas a quedar. Estancado, sin crecer. Hasta que no aprendas a asimilar eso. Y entonces tal vez, o lo ves a ese Lea, la vas a ver como la Raquel, o por lo menos vas a quedarte conformado a la voluntad de Dios, y entonces vas a ser más bendecido. Porque no solamente Dios, fíjense bien interesante, Israel, a Jacob le dieron muchísimas riquezas, pero muchas riquezas le dio. Es más, todas las trabas que le decía el suegro, Dios se las convertía y le cambiaba cada rato el sueldo. Bueno, ahora van a ser las abirragadas y salían puras. Ahora van a ser las moteadas y salían puras moteadas. Ahora van a ser las negras, puras negras nacían. Y ahora negras y puras negras. Y Dios lo bendecía y lo multiplicaba y lo multiplicaba y lo multiplicaba. Porque Dios estaba, y él por una sencilla razón, no estaba de acuerdo, pero se sujetó y asumió eso, pensando en su Raquel, viviendo con su Lea. Sí me voy explicando, hermanos, un poco cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Las cosas que de repente nos parecen tan difíciles, tan absurdas, de repente son la manera en que Dios trabaja en nosotros para cambiar nuestro carácter. Y podamos valorar las cosas de manera totalmente diferente de como hasta ahora nosotros la valoramos. Dios es muy sabio. Y ¿saben una cosa? Nadie conoce nuestro corazón como Dios mismo. Así que hermano, si estás viviendo, al lado tuyo tienes una Lea. Como quieras verlo. Piensa que Dios te lo puso porque necesita arreglar algo contigo en tu corazón primero. Y si lo abrazas, y si lo amas, va a cambiar tu manera de ver las cosas. Y Dios te va a poder bendecir con otras cosas más que vas a saber aquilatar y valorar mejor. ¿Me estoy explicando? Y no me estoy refiriendo a esto que vayas a cambiar de pareja, porque eso no significa esto que estoy diciendo. Lo que me estoy diciendo es que Dios te va a bendecir con aquellas cosas que no te gustan que Dios te ha dado. No vas a aprender a valorar las cosas que ya te dio de una manera distinta, y entonces vas a tener un tipo de bendiciones que de otra manera no vas a valorar si no tienes esto claro. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí me expliqué? Porque Dios repudia el divorcio. O sea, que olvídense, aquí no estamos hablando de divorcio. ¿De acuerdo? Dice más adelante. Entonces, número 1, dice el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como aquellos codiciaron. Porque no valoraban, aquí les estaba dando, valoraron más esas cosas superfluas que la misma presencia de Dios. Y a veces somos así.
Número 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se acuerdan cuándo fue idólatra el pueblo de Israel? Con el becerro. Moisés había subido al cerro a hablar, el monte así ahí, y habían pasado 40 días y no bajaba. Yo creo que ya se murió este cuate, decían ellos. Ya se ve muerto, y de por sí ya estaba que estaba bien ruco. Ya se ve muerto, allá arriba. Oigan, ¿por qué no hacemos nosotros un Dios que podamos palpar, tocar, controlar? Porque ese es el principio de la idolatría. El principio de la idolatría no es un Dios al que tú te sujetes, sino es crear tú un Dios al que tú puedas controlar. El que haga lo que tú quieras. El que se ajuste a tus parámetros, gustos y preferencias. El que se ajusta a tu moralidad. Si tienes problemas con el dinero, entonces te puedes ir con los evangelios de la prosperidad. Ahí sí te van a hablar de dinero. Ahí te van a hablar que vas a tener mucho, mucho dinero. Y sí, la verdad los únicos que prosperan son ellos porque a ti te dejan, pero como ovejas trasquiladas. Pero sí hay prosperidad para ellos. Es otro engaño. ¿Sí me explico? Y se ríen los que vienen de ahí porque ya les pasó. Sí, es cierto, dice. Pues sí, amiga. Sí, es cierto. Porque no estamos obedeciendo lo que claramente la palabra de Dios nos está diciendo. Y estamos viviendo ese tipo de cosas. ¿Sí me explico? Entonces, un tipo de idolatría tiene que ver con la avaricia, ¿no? La avaricia en realidad, hay muchos tipos de avaricia. Un tipo de avaricia es precisamente no quedarte saciado con lo que tienes y siempre quieres más porque crees que eso te va a dar la satisfacción que tú necesitas y que solo Dios, el único y verdadero Dios, te puede llegar a completar. Había un hombre que cantaba, yo me acuerdo que me gustaba mucho escuchar cuando era incrédulo, y de todas esas frases que decían que además era socialista, yo no sabía que era socialista, yo después ya entendí que fue socialista y ya le dije que no. Pero ese hombre tenía una frase: no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y es una frase que tiene mucho sentido. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Porque hay una cosa, a veces tú quieres anhelar cosas porque sientes un vacío y crees que esas cosas, cuando tú las vas a tener, va a completar tu alma, te vas a sentir completo. Y déjame decirte que tenemos al mismísimo Carlos Slim diciendo que cuando le preguntaron qué más le falta, porque es el hombre más rico de América Latina, el más rico, no hay otro que tenga más dinero que él en América Latina, y le preguntaron a él: oiga, ¿qué más le hace falta? ¿Qué más? Otro poquito más, otro poquito más. ¿Y sabe por qué dice un poquito más? Porque siempre tiene ese hueco en su corazón, nunca está saciado, porque el único que lo puede saciar es Dios. Y quiere más, y más casas, y más proveedores, y no sé, más de todo, y por más que le llega, nunca está saciado. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? No tenía un marido, tenía 2, 3, 4, 5, y hasta vivía con un 6º marido. Y ella no sabía que tenía una enorme necesidad de ser saciada únicamente por medio de Cristo. Y cuando vino a Cristo, pudo ser saciada y vivir tranquila. Los avaros son así. Los avaros también, de alguna manera, creen, y hay sobre todo novios celosos o esposos celosos, que ven a su esposita como un tesoro y cree que todo el mundo se la va a robar. Su tesorito, que todo el mundo se lo quiere robar. Y la verdad, los celos de repente también esa necesidad de poseer, esa necesidad de controlar, ese querer ser como Dios y no dejar que Dios haga la obra en ella o haga la obra en mí. Queremos controlar. Y cuando no controla, entonces nos imponemos y lo hacemos mal, lastimamos de manera profunda. A veces esas heridas cuestan más trabajo de que se puedan sanar y no nos damos cuenta. Porque en lugar de entregar tu matrimonio, entregar tu pareja a Dios
y tú alinearte a lo que Dios dice, hacer lo que Él dice y llenarte de su espíritu para que puedas solventar todas las diferencias que puedes tener con tu pareja, tú te dices, yo soy Dios y aquí se hace lo que yo digo. Y sopas, Verico, te va como en feria, porque también ella dice, no, aquí la dueña soy yo. Y empieza la lucha. Tú me tienes que hacer feliz a mí. Por eso me casé contigo. Si no, pues ¿para qué me caso? No, mijo, no es por ahí el tiro. Si te casaste pensando en eso, abre los ojos como Adán y Eva. No es por ahí el tiro. Es hacer la voluntad de Dios. Y tu matrimonio, si quieres que sea como Dios quiere, tiene que estar consagrado a Dios. Tiene que funcionar como Dios manda. De otra manera no va a jalar. Versículo 8. ¿Qué dice? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. ¿Sí se acuerdan de esa escena? ¿Qué pasó? Pero cayeron 23,000. ¿Se acuerdan? Sí. Vámonos a Números capítulo 25. Para que puedan, pero no me pierdan de vista esta parte de la escritura. Para que veamos de qué está hablando este versículo con más detalle. Números 25 del 1 al 18. De voladísima. Yo sé que tienen sueño, pero si se me duermen los vuelvo a levantar. ¿Del 1 al qué, perdón? Del 1 al 18, ¿sale? Vámonos de volada. Yo me voy rapidísimo y me siguen ahí. Dice, si hubiera pleito entre algunos... No, perdón, números. ¿Alguien sabe usar la Biblia? Números 25, perdón. ¿Ya lo tenemos? Del 1 al 18, ¿sale? Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esta es una manera de idolatría. En aquella época había unas mujeres que eran sacerdotisas y practicaban lo que era la prostitución. Y una manera de dar culto a sus dioses es por medio de fornicar con hombres. ¿De acuerdo? Eran un dios así, le llaman el dios de la fertilidad. Y entonces, como querían ser fértiles, hacían ese tipo de rituales. Pero para consagrar, obviamente, pues no son de Dios, eran de demonios. Dice, versículo 3, así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Porque recordemos que Dios es un Dios justo. Es tan puro, es tan bueno, que no va a poder dar por inocente al culpable. Porque no podría decir que es un Dios bueno si no fuese un Dios justo. Porque qué Dios justo, porque qué Dios sería aquel que es injusto llamándole bueno. No puede ser. Por eso, acuérdense que la paga del pecado es muerte. Y puede ser muerte espiritual, pero también puede ser muerte física. Y como Dios es el dueño de la vida, Él la puede quitar cuando quiere. No es que sea un asesino, como muchos piensan. No, Él es dueño de la vida y la toma porque es suya cuando Él quiere. Y entonces puede ejecutar juicio en un momento u otro, cuando sea. Está en su derecho. Es justo que haga su juicio cuando Él quiera. ¿De acuerdo? Por eso dice el versículo 3, así acudió el pueblo a Baal-peor y furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor, porque si tú fornicabas te convertías a Baal-peor. Y como ahí no puede haber más que Jehová, y no porque sea egocéntrico, sino porque están dándole culto a demonios, están teniendo relaciones con demonios, están teniendo asociaciones con demonios, y que tiene que ver la luz con las tinieblas. Por eso no puede haber nada, en el pueblo de Dios no puede haber tinieblas. ¿De acuerdo? Porque somos hijos de luz. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces no podemos, eso... Dios es el que ejecuta su justo juicio. Ni tú y yo estamos en el nivel para poder ajustar un juicio así. Solamente Dios. Y Dios manda eso, que hace el pueblo, se sujeta y lo hace. ¿De acuerdo? ¿En qué versículo me quedé? Ayúdenme.
6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Seguramente este cuate se había ido ahí a un rincón donde nadie los viera y nunca se enteró de nada. Entonces llega bien confiada con su chaparrita ahí de Madián y llega con ellos, ¿no? Y dice el versículo 7, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón y a Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad, ¿cuántos? 24,000. Amigos, a veces parece muy atrayente algunos cultos. Parecen cosas muy atrayentes. La fornicación, las redes sociales que de alguna manera manejan mucha la pornografía. Parece muy atrayente, ¿no es cierto? La verdad es que jala. Sí jala. ¿Para qué vamos a decir que no? Y jala fuerte. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones. Si necesitas dejar de usar tu celular y usar otro instrumento, si tienes problemas de pornografía, amigo, tú estás dando culto a otro Dios que no es el Dios verdadero. Ten mucho cuidado, porque lo único que está haciendo es que te está esclavizando. Te está esclavizando a estar viendo eso. Y no puedes tener ningún momento de paz, porque toda tu mente siempre está pensando continuamente en erotismo, en sexo. Y te tiene ahí atrapado. Ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque es difícil salir de ahí. No se sale bien de ahí. Créemelo. En el cual me quedé, versículo 8, ¿no? Pero de Primera de Corintios capítulo 10, versículo 8. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Moisés? ¿Y qué pasó? Dios se enoja y empiezan a salir serpientes. ¿Y qué pasa con esas serpientes? Los muerde y cada vez que los muerde, ¡pum!, caían fulminados, caían muertos. O sea, había un proceso, empezaban a temblar. No sé si alguna vez en YouTube, luego yo veo me gusta ver unos videos de cómo los leones son unas fieras impresionantes, y ves cómo hacen los estertores cuando viene una de las víboras y los muerde. ¿Ya han visto cómo se muere un león cuando es picado por una serpiente? Horrible. Empieza a agitarse todo, porque además ataca el sistema nervioso, empieza a convulsionar. Y tú ves un animal tan poderoso como un león, cómo sucumbe ante la mordida de una serpiente. Es impresionante. Bueno, pues imagínate que derivado de ese pecado Dios manda juicio, porque es santo, porque es obediente, porque Dios hace lo que su Padre dice. Y entonces empezó a morder a la gente. Y estos empezaban a convulsionar, a morirse. Dice más adelante, algunos del pueblo llegaron con Moisés: ayúdanos, por favor, sálvanos, intercede por nosotros. Y lo que hace Moisés es que se mete al lugar santo, empieza a invocar a Dios y le dice: Señor, ayúdanos. Entonces Dios le dijo: hazte una serpiente de fuego, dice ahí, pero en realidad se trataba de una serpiente de bronce. Entonces agarró un palo, puso una serpiente de bronce y la levanta. Y le dice: todos aquellos que vean a esa serpiente de bronce, dice que no van a morir. Los estertores de la muerte desaparecen y no van a morir. Este versículo, hermanos, es de alguna manera una ilustración que más adelante la palabra de Dios nos enseña. Que el Señor Jesucristo también fue levantado en la cruz. Y todo aquel que voltea a ver a la cruz, estamos mordidos por la causa del pecado y condenados al infierno y a la maldición eterna. Todos, absolutamente todos. Y cuando voltamos a ver a Cristo, Él nos va a sanar y no vamos a morir. ¿Quién dice amén? Amén. Bueno, esta es una manera de ilustrar lo que ahí pasó también. Está señalando a Cristo este evento. ¿De acuerdo? Versículo 4. 10. No, pero antes vámonos al 9. Porque dice el versículo 9, si me faltó el 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ya lo dije, perdón. Y el 10. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
¿Se acuerdan de ese evento? ¿Qué pasó? Vámonos a Números 16, rapidísimo, para que vean de qué está hablando esta parte de la Escritura. Números 16, 41. ¿Quién dice amén? Pues yo todavía no digo amén. 16, 41. Dice la palabra de Dios: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron a Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de mí, del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento, y ellos se postrarán sobre vosotros, sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él el fuego del altar sobre él, pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios es santo, y cuando Él determina a alguien como líder y tú no quieres sujetarte a ese líder, en realidad no es que no te quieras sujetar a ese líder, no te estás sujetando al que Dios ha puesto. Y dice Romanos capítulo 3 que toda autoridad ha sido puesta por Dios, toda autoridad, en el gobierno civil, en la escuela, en la iglesia, en la casa, en todos lados Dios ha puesto una autoridad, y esta debe ser respetada. Y si tú no te alineas a esa autoridad, tú le estás diciendo a Dios: no quiero esta autoridad sobre ti, yo quiero vivir sin ninguna autoridad, quiero vivir a mi manera. Y entonces no hay bendición, porque no te estás sujetando a Dios. Y no necesitas ser mujer para sujetarte. También hombres y mujeres tenemos que sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto. ¿De acuerdo? Porque si tú no te alineas a la autoridad que ha puesto, en realidad tú estás rebelándote contra Dios. Por eso salió el furor, no tanto porque hayan desobedecido a Moisés y Aarón. Sí estaba mal, pero lo que estaban diciendo ellos es que no quieren ninguna imposición. Quieren ellos que Dios les hable por medio de los que ellos quieren que les hable. Ellos quieren que Dios se ajuste a lo que ellos dicen. Es decirle: Señor, ¿tú quieres que yo te siga? Pues para que yo te siga, tú tienes que hacer esto y esto otro. Y piensa en lo que está diciendo esta persona cuando así piensas. Cuando así piensas, lo único que estás diciendo es que estás condicionando la autoridad en tu vida a Dios, y eso no es posible, porque te estás queriendo ya no solamente imponerte igual a Dios, sino que te estás poniendo sobre Dios mismo y le estás diciendo cómo quieres ser gobernado. Entonces, ¿quién gobierna, Dios o tú? Porque no pueden gobernar los dos. ¿Sí me voy explicando? Y esto es importante que lo observemos. ¿A quién nos vamos a sujetar? ¿A mi yo o a Dios? Y cuando digo mi yo, no estoy diciendo que yo, sino a su yo de ustedes. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Al yo o a Dios? A Dios. Y si Dios puso las autoridades, porque aunque no lo quieran creer, la presidenta Sheinbaum fue puesta por Dios, con toda idolatría y con todo lo que ustedes quieran hablar. Dios la puso. ¿Y saben una cosa? En otra parte de la escritura dice que fue por juicio. Fue por juicio. Somos un país terriblemente idólatra. Terriblemente idólatra. No queremos a Dios verdadero. Queremos poner nuestros propios dioses, queremos hacer lo que a nosotros nos da la regalada gana, y no queremos al Dios verdadero sobre nuestras vidas. Y por eso mandó a esta gobernadora, a este gobierno, donde inclusive, ya no voy a entrar más detalles, pero solamente les diré que en las escuelas les están echando brujería. Con eso les digo todo. Ustedes dirán si no es del diablo. Y hay inclusive incrédulos que dicen: este gobierno es totalmente oculto, si no son creyentes. Pues aquí dicen que esto es de pura maldad, porque enseñan cosas muy feas. Pura maldad enseñan ahora en las escuelas. Y eso es la verdad.
Versículo 11. Ni murmuréis como algunos murmuraron y perecieron en el desierto por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son aquellos que han alcanzado los fines de los siglos, hermano? ¿Quiénes son esos nosotros del apóstol Pablo? ¿Quiénes, hermanos? ¿Para quién fue escrito esto? Para nosotros, hermanos. Para nosotros. Son claras advertencias de lo que Dios nos está diciendo. Miren, esto pasó. Si usted está pensando de alguna manera empezar a fornicar o empezar a murmurar, si tú estás pensando de alguna manera agregarle más de lo que Dios dice en su palabra, mira lo que te va a pasar, Y no es que vaya a caer, no es que te vayan a salir serpientes y mucho menos. No, eso no necesariamente está hablando de eso. Pero sí está hablando necesariamente de que si no te sujetas, tú estás fuera de orden, tú no estás dentro del reino de Dios. Porque en el reino de Dios, la autoridad suprema, ¿quién es? Dios. Pues Dios. Pues si no, entonces no podríamos decir que es el reino de Dios. No podríamos decir que es el reino de Cristo. Porque Cristo se sujeta a su Padre. Y su iglesia se sujeta a Cristo. Y todo tiene un orden. Si nosotros respetamos las autoridades que Dios nos ha dado, si respetamos la autoridad y basamos toda nuestra autoridad en la palabra de Dios, nosotros podemos estar tranquilos y confiados. Es que nuestro valle es como nuestro cerco de seguridad. Nos vamos a manejar sobre ese cerco de seguridad y en medio de eso podemos disfrutar de la plenitud de Cristo y de una relación real y personal íntima con Dios. No es una religión esto, hermanos. Porque no crean que es un ritual el que todos los días, todos los domingos vengamos y entonces se pare Davicho y empieza a tocar alabanzas y todo el mundo danza, todo el mundo baila y entonces es como un ritual. No. O que se ven que se hable de la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios. No, no es eso. Es una relación real donde Dios nos está hablando por medio de todas estas cosas para que las llevemos al corazón, fortalezcamos nuestro espíritu y podamos vivir conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. No nos enseña estas cosas la palabra de Dios para que nosotros podamos vivir como se nos dé la regalada gana. Porque ya vimos que nuestro corazón tiende a hacer las cosas mal. Ahora vamos a sujetarnos, vamos a decirle a Dios, porque dice la palabra de Dios que a todos aquellos que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Y cuando llamamos hijos de Dios, decimos que Dios es nuestro Padre y nuestro Padre es nuestra autoridad suprema y le servimos. Fíjese cuánto no es así que el mismo Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, cuando vino, dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Y si lo está diciendo el Hijo de Dios, tú y yo aquí no estamos obligados, hermano, hermana. Aquí no estamos obligados. Pues obviamente hacer lo mismo. Porque no solamente adquirimos ese parentesco con Dios, sino también, bendito sea, recibimos su autoridad sobre nuestras propias vidas. Y eso nos protege, nos guía, nos instruye y nos capacita para vivir en la plenitud que ha planeado Él desde el principio de nuestras vidas. Conclusión, es bien fácil. Bien fácil. ¿Qué tenemos que hacer para vivir en la plenitud de Dios? Nomás una cosa. Obedecer. Nada más. Nada más. ¿Qué es lo que no entiendes cuando te dicen no matarás? ¿Qué de la palabra no entiendes? ¿Qué de la palabra no cometerás adulterio? No entiendes cuando dice no cometerás adulterio. ¿Dónde está la confusión de decir no mentirás? ¿Dónde está la confusión de decir no mentirás? ¿Por qué no podemos entender cuando dice no mentirás? No es no. ¿O hay otra acepción que yo no conozca del no? ¿Hay otra? Enséñenme, hermanos, porque yo nomás entiendo que no es no.
que diga mi dedito, le decía yo a mis hijos. No. No. No es no. Punto. Dale vuelta a la hoja, jálate. No es no, jálate. ¿Para dónde sí? Hay tantos sí, hay tantos amén en la palabra de Dios que podríamos vivir una vida a plenitud y gozosa. De veras, hermanos. Porque Dios quiere que nosotros nos gocemos en su presencia. Amén. Quiero que leamos un versículo, y no sé si tengan ahí en otra traducción, pero es primera de Juan. Perdón, es el Evangelio según San Juan. No, perdón, pero a ver, ¿dónde está? Lo perdí. Donde dice que somos el pámpano, ayúdenme, ¿cuál es? Juan 15, ya ven. Tenía que ver con el 5, me faltaban 10. Es que ya se me va el avión. 15:5. Juan 15:5. Fíjense cómo dice Juan 15:5, pero vamos a leerlo ahí. Y hay un versículo que realmente luego a veces pasan por alto. Juan 15:5. ¿Sale? De una manera ilustrativa, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Es que muchos cuando leemos decimos el que permanece en mí, y omitimos la siguiente parte que dice y yo en él. Si tú lees este versículo y omites esta parte, a lo mejor no vas a entender el resto. Porque mucha gente dice, yo sí creo en Dios. Yo sí creo que en Cristo. Me canso, sí. Pero Cristo está en ti. Esa es la pregunta. Porque hay mucha gente que cree en Cristo, ¿no? Hay muchas religiones que se dicen cristianas y dicen, yo creo en Cristo, yo sí creo. Sí creo. Oye, ¿crees que Cristo es el Hijo de Dios? Sí creo. Pero Cristo está en ti. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa muy diferente. Por eso dice ahí el versículo claramente: el que está en mí, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, es lo que está diciendo. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os lo será hecho. Hermanos, ¿este es un cheque en blanco? No. Esto significa que si tú permaneces en él, tu corazón, tu mente va a ser transformado para que pidas según la voluntad de Dios, no según tu voluntad, no según tus gustos, no según lo que a ti te gusta más agradable, pero sí lo que tú necesitas. ¿Sale? Dice ahí, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Y el 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pregunta, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Obedeciendo. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. ¿Saben lo que significa gozo en la palabra de Dios? Que sean felices. ¿Quieres ser feliz? Aquí está. Aquí está el secreto de la felicidad, eso que tanto pelean y tanto buscan en todos lugares, menos donde está. ¿Quieres ser feliz? Mira, ahí
y lo dice, versículo 11, claramente, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. ¿Cómo vas a tener ese gozo? Cuando obedeces. Y si tú obedeces, vas a vivir en un permanente gozo con el Señor. Y ahí te vas, y ahí te vas. Y el 12, bueno, ya entramos en otras materias, pero voy a leerlo porque la hermana me lo pide. Dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y cuando esta palabra que está conjugado aquí, amado, significa la palabra que aquí dice amado, viene de un verbo que tiene que ver con ágape. Ágape es amor incondicional. La única manera para poder amar ágape tiene un solo requisito, que sea incondicional. Y cuando te dice que ames a tu esposa, la tienes que amar incondicionalmente, aun como cuando de repente pueda ser tu enemiga. O a tu hermano. Es decir, no puedes poner ninguna condición a ese amor. A lo mejor hay que reconocerlo, hermano. Vemos unos que somos más difíciles de ser amados, no somos muy amables. En el significado literal de la palabra, no somos muy amables, no somos fáciles de amar. Pero no está hablando de nosotros, estamos hablando de lo que nosotros tenemos que dar a los demás. Tenemos que amar. Esta es la única evidencia más clara en que nosotros vamos a poder, número uno, amar a Dios y entonces obedecerlo de manera práctica, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos amamos. Oye, hermano, pero pues entonces hay que aprender a amarnos a nosotros mismos. No, amigo, el problema es que te has amado tanto, has sido tan egoísta y tienes tanto amor por ti, que Dios quiere que ese amor que lo tienes enfocado en ti, lo reenfoques hacia los demás, y entonces vamos a estar chidos todos. Porque el problema ha sido que somos egoístas. Amén o no amén. Hermanos, el llamado es claro. ¿Quieres vivir en plenitud? Obedece. Obedece. ¿Tú dices que crees en Dios? ¿Quién dice que cree en Dios? Levanta tu mano. Ok, baja tu mano. Si no has creído, pues digo, no te preocupes. Aquí dice que la palabra que la palabra es para que crean, para que los que crean. Y dice la palabra también de Dios tiene la función de hacer que surja la fe. Y si estás leyendo tu Biblia, si lees la Biblia, un día vas a creerle, vas a entenderle mejor. ¿Quién quiere a Dios como su autoridad suprema en sus vidas? ¿Quién quiere a Cristo como su Señor y suficiente Salvador? No solo Salvador, sino también Señor de sus vidas. Amén. Y déjame decirte, la palabra de Dios dice claramente en Romanos capítulo 3 versículo 26 que la paga del pecado es muerte. La muerte es una maldición por causa del pecado. Apocalipsis capítulo 14 dice que en el juicio de Dios, cuando llaman todos a juicio, dice que el Hades y la muerte van a ser arrojados al lago de fuego, de tal suerte que ya no va a haber más muerte. Se acabó la muerte, se acabó el pecado. Y entonces va a haber vida, y va a haber una relación con Dios plena y abundante, ya sin estar cargando este cuerpo de pecado, que ya me falta menos. Claro, ya me falta menos para ya no cargar este cuerpo de pecado. Hermanitos, es muy claro el llamado de Dios en esta mañana, lo que nosotros tenemos que obedecer, y hemos sido advertidos por qué tenemos que obedecer, para que no seamos desechados, para que no seamos apartados. Obedecer significa que tú te sujetas a la autoridad suprema de Cristo en tu vida, y entonces ya no vives para ti, sino vives para Él, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti, porque fue muy alto el precio que Él pagó. Hermanos, con todo esto, hay alguien que quiere obedecer a Cristo en el mandamiento del bautizo. Allá hay agua. ¿Hay alguien aquí que quiera decir, saben que yo creo que quiero obedecer a Dios? Quiero obedecer a Cristo. Quiero vivir en esa plenitud.
¿Hay alguien aquí que quiera hacerlo? Y de propósito dejamos la alberca porque ayer se bautizó la hermana Meche y lo dejamos ahí por si alguien más quería hacerlo. Acuérdate que podemos, si decimos que Jesucristo es el Señor, porque lo dice Él, pero si no lo obedecemos, entonces no es nuestro Señor. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, todo poder me has dado en la tierra y en el cielo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién cree eso? Amén. Amén. ¿Quién ha creído eso pero no se ha bautizado y dice yo, órale, va, le damos? Otra parte de la Escritura dice, hoy es el día de salvación. Hoy puede ser la última llamada, porque no sabes tú en qué momento vamos. Dios nos puede tomar en cualquier momento, puede tomar nuestra vida porque es de Él, ¿no es cierto? Y lo puede hacer cuando Él quiere. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirnos con oración. Mi Dios y Padre, le damos muchas gracias, Señor, por su palabra. Señor, reconocemos que hemos fallado, Señor, en varias ocasiones, Señor. Y sobre todo, Señor, hemos fallado, Señor, al aceptarlo a usted como nuestro Rey, como nuestro Señor. En muchas ocasiones, en más de las que quisiéramos reconocer, Señor, y le pedimos, Señor, que nos redarguya, que nos convenza, que nos señale, Señor, en qué áreas de nuestra vida todavía no hemos entendido que necesita estar entregado a su señorío, Señor, en nuestras vidas. Tal vez el dinero, tal vez la pornografía, tal vez inclusive una persona, Señor, que inclusive la amamos más que a usted y le damos más lugar a esa persona que a ti. O tal vez el trabajo, Señor, tal vez el dinero, tal vez nuestro orgullo, tal vez nuestra soberbia, tal vez nuestra incredulidad, Señor, está tomando ese lugar y preferimos no arriesgarnos, Señor, para no comprometernos, Señor. Y usted dice en su palabra que de los tibios vomitarán de su boca. Y con usted o somos o no somos, Señor. Señor, rogamos de su Espíritu, Señor, para que pueda seguir convenciendo a las personas que están en este lugar y que aún no han obedecido el mandamiento del bautizo y han querido comprometerse con usted. Señor, si hay aquí alguien que tenga pecado, Señor, que esta palabra la haya confrontado, Dios, le rogamos, mi Dios, porque usted siga trabajando en su corazón, que se aleje